rayo de luz sobre la noche del desconocimiento. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenidos a Luciérnaga. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Elsa Ángeles y qué gusto reencontrarnos en este espacio de Luciérnaga, un lugar donde hablamos de los avances científicos, el desarrollo tecnológico y la innovación. Y el día de hoy tenemos un tema súper importante porque me parece que también uno de los aprendizajes que nos está dejando la pandemia por COVID-19 es replantearnos un poco nuestra salud, y al replantearnos nuestra salud y sobre todo estas enfermedades, estas comorbilidades que acompañaron a la infección por el SARS-CoV-2, tiene que ver con diabetes, por ejemplo, tiene que ver con hipertensión, tiene que ver con otro tipo, la obesidad, por ejemplo, el sobrepeso. Y todo esto está ligado con uno de los hábitos básicos de la humanidad. ¿Cómo nos alimentamos? ¿Con qué nos alimentamos? Estos cambios y estos hábitos en la alimentación, ¿qué ha generado? Bueno, pues México es un ejemplo de ello. Se ha hablado mucho sobre las cuestiones de cambios de horarios, el hecho de que las mujeres ya estemos insertadas en el campo laboral, la pérdida de recetas tradicionales, ¿no? Comer más quelites, por ejemplo, que comer una pizza, ha sido una gran diferencia para tener problemas de obesidad, niños con problemas con obesidad y con diabetes. Entonces, de esto, hablar de la alimentación, pues es muy importante. Pero hoy vamos a hablar de algo que antecede a ello, que tiene que ver con las prácticas de cultivo, que tiene que ver con algo que enfrentan los agricultores y que también en muchas ocasiones se encuentran solos de cómo hacerlo y muchos intereses que hay y que están involucrados en ello. Así que hoy vamos a hablar del control de plagas de cultivo de alto impacto económico para Hidalgo de forma sustentable con un súper experto que además es investigador de esta casa de estudio. Y para quienes nos siguen en las redes sociales, pues les cuento un poco quién es Paul. Él es doctor en biotecnología por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa. Tiene un amplio conocimiento en el área de control biológico de plagas, estrés oxidante, fisiología de hongos, entomopatógenos, espero haberlo pronunciado bien, técnicas de biología molecular y química analítica. Es miembro vigente del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y desde 2014 pertenece al Cuerpo de Investigadores del Instituto de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es parte del grupo de trabajo del proyecto ganador del Premio Hidalgo de Ciencia, Tecnología e Innovación 2019. Paul, bienvenido a Luciérnaga. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes y muchas gracias por el espacio y sobre todo pues poder difundir un poco lo que hacemos justamente en la universidad. Así es. Oye, Paul, fíjate que me mandaste avances de algunos artículos con los que yo me podía involucrar un poco con tu tema, que procuro siempre estudiar un poquito y que no sea nada más pregunta y respuesta y que no sé ni siquiera qué estás respondiendo, ¿verdad? Y estoy impactada porque hablar de plagas, pues es algo que ha acompañado a la agricultura siempre, ¿no? Y que los seres humanos, las personas encargadas de cultivar alimentos, pues han generado conocimiento propio de la experiencia para poder combatir las plagas. Y pareciera que había un equilibrio más o menos para el control de estas plagas, incluso con los mismos elementos o factores de la ecología que los rodeaba. Sin embargo, de pronto algo se perdió de control y hay varios eventos históricos en diferentes épocas de la humanidad en la que las plagas se salieron de control, generó hambruna, generó graves problemas que muchas veces nosotros no somos capaces de verlo al simplemente ir al mercado, comprar y que creemos que es así de fácil conseguir nuestros alimentos. Me gustaría que como experto nos platicaras un poco qué onda con las plagas en la historia de la humanidad y su importancia e impacto que tiene para todos y todas. Claro que sí, como bien mencionas, pues las plagas existen prácticamente desde que la agricultura per se existe, ¿no? Van de la mano y estamos hablando de miles de años desde que la primera planta fue domesticada y puesta como un cultivo, ¿no? En el mundo, de hecho, también hay contextos históricos, religiosos, que prácticamente en muchas religiones mencionan plagas, ¿no? Así es. De insectos, no solamente la católica, la cristiana, sino muchas religiones las ponen como de importancia de la cosmología que se maneja, ¿no? Entonces, no solamente es de impacto social, cultural reciente, sino es muy antiguo, ¿no? El problema de las plagas que siempre tenemos en todo el mundo es que le provoca al productor tener una menor cantidad de ingresos económicos, ya hablando en la actualidad,
y esto repercute en que pues muchos de esos productores al siguiente año, al siguiente ciclo de cultivo, ya no quieren invertir porque dicen, voy a perder otra vez y ahora qué hago, ¿no? Entonces, pues se buscan alternativas. Desgraciadamente, el uso de agroquímicos es prácticamente la forma en la que se controlan de forma universal, y esto pues dificulta además todos los problemas ecológicos que pueden ocasionar, ¿no? Pues este uso desmedido ha hecho, como bien sabemos, mucha gente seguramente lo sabe, ¿no? Contaminación de mantos acuíferos, contaminación del suelo, y que además puede ocasionar de forma directa o indirecta enfermedades en los humanos. Entonces, es un problema que ha costado mucho tiempo y trabajo pues tener bajo control. Sin embargo, pues hay otras prácticas que se combinan para tratar de mitigar el efecto, como por ejemplo la rotación de cultivos o el uso de alternativas distintas a los agroquímicos, que ha pues un poco favorecido que no se impacte tanto en el ambiente, ¿no? Entonces, ahora, claro, Paul, yo quisiera nada más detenerme un poco antes porque vamos a entrar a esto, el control biológico, otras técnicas, otras formas de contrarrestar. Pero antes, fíjate que esto de los plaguicidas no es un tema menor. Hay grandes empresas involucradas en ello. Yo quiero mencionar, y no puedo dejarlo a un lado, Monsanto, ¿no? Este asunto que ha generado una presión muy fuerte incluso entre el periodismo científico. Es increíble cómo Monsanto ha pagado viáticos, pasajes, boletos de avión a grandes científicos, periodistas, científicos, para que vayan y cubran sus eventos y convencernos de que no generan ningún daño. Cuando también por el otro lado tenemos evidencias muy claras del aumento de ciertos tipos de cáncer o deformaciones endocrinas, especialmente en niñas y mujeres que están en los campos de cultivo. Entonces, lo de los plaguicidas tiene un gran impacto. No sé si pudieras hablarnos un poquito más de ello para tener un contexto más fuerte y la sensibilidad de que de verdad es un problema muy grave. Sí, claro que sí. Bueno, de hecho, el problema de enfermedades, como bien mencionas, como cáncer, otras enfermedades relacionadas, no es solamente de una compañía o de un producto, realmente es de todos los agroquímicos en general, porque la exposición continua a estos productos, pues hace que nuestros cuerpos o el cuerpo humano lo acumule, lo que se llama bioacumulación. Sí hay, evidentemente, mecanismos para empezar a degradarlos, pero cuando la exposición es continua, diaria y varias veces al día, pues al cuerpo no le alcanza para eliminarlo. Entonces es cuando se da un problema de toxicidad. Desgraciadamente, pues las prácticas en todo el mundo es que hay gente que solamente se dedica a la aplicación de estos productos, y pues se requiere estar equipado, protegido, con mascarillas, con trajes completos, prácticamente bien equipados para evitar la exposición, pero pues a veces no alcanza, los productores no tienen para invertir en esos equipos y dejan a los aplicadores pues así nada más de pues ahora te aplico y te pago. Esa es la ideología, y no solamente aquí en México. Y obviamente pues no estoy diciendo que en todos los aplicadores o todos los productores hacen eso, pero pues sí se dan los casos. Entonces la gente se expone, lleva su ropa de trabajo, que llega a sus casas, la pone, la echa a lavar, pero va contaminada. Se puede llegar en el contacto con la piel puede llegar a tener también ese efecto tóxico, y pues como mencioné, la exposición continua provoca entonces que se dé una enfermedad. No se va a dar en un día para otro, sino pues esa acumulación a lo largo de los años se da entonces este efecto ya al final. Como bien mencionas, el cáncer de muchos tipos, el primero es de piel, el segundo es de garganta y de esófago, y pues de vías respiratorias en general. Y de ahí, pues, bueno, puede darse metástasis, y ya cuando se detecta, pues ya es demasiado tarde. Eso solamente directamente en los aplicadores, pero ya de forma indirecta, los residuos que pueden quedar en muchos productos que son de venta directa, que se aplica y luego se vende en el mercado, pues nos puede ocasionar a los que lo consumimos también alguna enfermedad. Insisto, no solamente es de una empresa, de un producto, sino esto ya está documentado por muchos años que ya se vio el efecto. Cuando empezó al final de la Segunda Guerra Mundial, que decían, con esto controlamos las plagas, ya lo hicimos, pues no se conocían estos efectos. 20 años después se vieron, y fue cuando se empezó a dar regulaciones y normas para tratar de mitigar este efecto. Actualmente, pues tenemos muchas leyes, muchas normas que están vigentes y que tratan justamente esto, mitigar.
y posteriormente pues se da la búsqueda de alternativas para controlar las plagas sin tener tanto efecto en el medio ambiente o en los seres humanos. Así es. Tanto así que incluso yo no sabía, el 3 de diciembre es el Día Mundial del no uso de plaguicidas. Y esto fue derivado de una grave crisis ambiental originada en la India, en donde explotó una planta, se fugaron 27 toneladas de gas tóxico y bueno, causó la muerte de 16,000 personas y más de 500,000 intoxicadas. Y a partir de ello se estableció esta fecha y hay muchísimo que hablar sobre el tema porque esto implica un gran compromiso de que las autoridades volteen a ver lo que se hace en la academia, que es justo de lo que vamos a hablar más adelante con Paul. La ciencia está desarrollando nuevas opciones, estudia, mide todo lo que esto sucede, da nuevas alternativas, pero es importante que haya una vinculación con las autoridades y quienes toman decisiones al respecto. Vamos a un corte, Paul, y regresamos. No se desconecten. Estamos con un tema muy importante que tiene que ver con lo que comemos todos los días, el control de plagas en los campos agrícolas. Regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. ¿Qué tal? Pues ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Luciérnaga con el tema Control de plagas de cultivo de alto impacto económico en el estado de Hidalgo de forma sustentable. Y para hablar de ello está con nosotros el doctor Paul Misael Garza López del Área Académica de Ciencias Agrícolas y Forestales del Instituto de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, Paul, en la primera parte nos diste un panorama sobre lo que significan las plagas, el impacto que tiene y bueno, lo que se volvió inevitable, el uso de plaguicidas, insecticidas dentro del campo, dentro de los campos agrícolas y lo que significa para la salud y el medio ambiente. Ahora, nos explicabas tú, ahora ya hay normas, hay leyes. ¿Cuál es el panorama en México y en Hidalgo sobre estas normas? ¿Las estamos respetando? ¿Se están utilizando? Yo pienso, por ejemplo, en los campos cañeros, en Veracruz, en el sureste mexicano, donde prácticamente se utilizan usos y costumbres de la época colonial y esclavista. Los cosechadores, por ejemplo, se contratan, son trabajadores que caminan kilómetros para poder llegar con un pago ínfimo y bajo condiciones muy, muy riesgosas. Pienso, por ejemplo, en lo que en Yucatán están denunciando de la pérdida de las poblaciones de abejas por el uso de plaguicidas para otro tipo de cultivos. Y todo esto, ¿tú qué opinas? ¿Qué dices al respecto en este contexto? Para que después ya entremos a tu tema. Pues, primeramente, en el contexto de la legislación nacional, sí hay muchas normas oficiales mexicanas, sí hay muchas leyes, hay reglamentos que regulan esas leyes que fomentan el uso de alternativas para disminuir un poco o lo más posible el uso de plaguicidas o de agroquímicos en general. Seguramente, como mucha gente se ha enterado y seguramente como tú sabes, actualmente hay una política del gobierno federal para tratar de disminuir el uso de ciertos productos y de ciertas marcas. Está muy de moda y en boga lo de glifosato, ¿no? Que como bien mencionabas también, pues en Yucatán se dio este problema justamente a partir del glifosato, ¿no? Y de otros plaguicidas además. Entonces, si hay una normatividad, se promueve mediante instituciones gubernamentales como el CONACYT, que pues son los que fomentan la ciencia en el país, y se trata de dar este auge a ese tipo de investigación. En caso de las normas, pues, ¿qué mejor que nos gustaría que todo el mundo las siguiera, ¿no? Las normas, las leyes, y que se sigan al 100%, ¿sabes? Desgraciadamente no es así, tampoco voy a hablar mal de algo o alguien en particular, pero es la realidad. Entonces, nosotros como investigadores,
de que buscamos además alternativas, pues justamente nos basamos en esas normas o en esas leyes para, en ese sentido, tener ese marco de referencia y saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces, de estas alternativas que tenemos, pues son otro tipo de prácticas agrícolas, ¿no? Las buenas prácticas de manufactura, siguiendo también sus propias normas oficiales, etcétera. Y en el caso de Hidalgo, pues está muy de la mano con lo que es el Plan de Desarrollo Nacional. Entonces, pues sí hay normas igual que solamente cubren el estado de Hidalgo, pero que están basados justamente en la política nacional de ciencia, de agricultura, de tecnología, que pues si bien van de la mano, pues también habría que hacer algunas adecuaciones para que todo saliera bien. Ahora, hace unos años, no estoy seguro si todavía sigue en pie, estaba el programa de extensionistas, que en ese entonces Agarpa lo promovía mucho, había mucha gente que iba directamente con los productores en cualquier parte del país, les practicaban alternativas y les ofrecían también soluciones diferentes. Entonces se dio este boom de información, mucha gente se enteró de las alternativas diferentes al control químico de plagas y esto provocó que muchas empresas, productores grandes y productores pequeños, se interesaran en estas otras alternativas. Entonces, sí fue, creo yo, un programa bueno, la intención era muy buena, aunque quizá no alcanzó para cubrir todo el país, pero ya al menos sectores productivos y de cultivos de mucho interés económico en el país empezaron a tomar alternativas que, si bien no se ha establecido por completo, sí al menos se está empezando a hablar de ello y están un poco menos renuentes a probar otras cosas y pues tener mayor ganancia económica al final. Que quizá podría ser el café, a lo mejor como uno de los ejemplos que más se preocuparon por el impacto que significó en el mercado, ¿no? Hacia afuera. Ahora, por supuesto. Claro, ahora sí, Paul, ¿qué es el control biológico de plagas? A diferencia de lo que hemos estado hablando ahora y que es tu mero mole, digamos, como investigador. Sí, claro. Bueno, el control biológico es como una definición un poco didáctica, quizá lo puedo decir de esa manera, es la utilización de cualquier organismo que pueda ayudar a controlar la población de otro organismo que pueda ser nocivo. Así es. En ese sentido puede ser el organismo completo, puede ser algo que produzcan estos organismos para combatir y controlar. Ahora bien, algo muy importante del control biológico es que la finalidad no es erradicar la población de la plaga, sino controlarla. ¿Por qué no erradicarla? Porque si se erradica, entonces viene un problema de desequilibrio en el microambiente o en el micronicho ecológico, que esto puede provocar un problema mayor. Entonces, es solamente controlar la población, que el nicho ecológico se mantenga estable y que pues no repercuta de nuevo en pérdidas económicas para el productor. Como dice su nombre, es un control, no es una erradicación. Ya. Ahora, Paul, cuando hablamos de plagas, ¿estamos hablando solo de insectos? ¿Estamos hablando de plantas? ¿Estamos hablando de hongos? ¿De qué se está hablando cuando decimos plagas? Prácticamente plagas se puede definir, y igual en forma un poco burda, en todo lo que el humano considere que es plaga y que le confiera un daño económico, social, etcétera. Entonces aquí pueden entrar lo que casi siempre la gente relaciona con plagas son los insectos, pero también pueden incluirse las bacterias, los hongos, los mamíferos, por ejemplo los roedores, las aves, plantas que pueden ser malezas, o plantas que no son de la zona y que fueron importadas y se establecieron y se descontroló la población. Eso es una plaga, aquello que causa un daño y que le importa al humano y que le dé un impacto negativo económico o de cualquier tipo. Entonces, pues, podemos ser nosotros mismos los humanos plaga, ¿no? Si vamos a ese contexto. Pero no nos vamos a definir como tal, no nos conviene, ¿no? Pero podríamos serlo. Exacto. Oye, tú llegas en 2014 al ICAP, al Instituto de Ciencias Agropecuarias de la Universidad. ¿Y por qué te llamó la atención? Bueno, ya era tu especialidad la cuestión del control biológico de plagas, pero te llama la atención cierto tipo de cultivos y empiezas a vincular tu trabajo de investigador con ello. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Sé que tienes antecedentes familiares por acá en el estado de Hidalgo, eso me lo contó un pajarito y tal vez por eso volteaste hacia Hidalgo, pero ¿qué fue lo que del campo de Hidalgo te llamó la atención como para poder aplicar este conocimiento y poder hacer esta vinculación de tu proyecto de investigación, tus proyectos de investigación con el campo en el estado de Hidalgo?
Bueno, por supuesto que la intención del ICAP es pues, justamente la parte agropecuaria de todo el estado de Hidalgo y qué más también del país. Entonces, pues yo prácticamente desconocía en el momento que llego a ICAP cuáles eran los cultivos de importancia del estado. Me puse a investigar un poco y pues está jitomate en los primeros lugares, estaba los agaves, diferentes especies de agaves, y también estaba la cebada, la avena, que son cultivos pues muy, muy importantes en ciertas zonas del estado. En el caso de cebada y avena, esta zona de Apan, de Singilucan, esta zona también de Tulancingo, o sea, toda esta parte oriente del estado de Hidalgo, y que pues no había hasta el momento algún estudio o algún proyecto que tratara de mitigar el impacto de las plagas en estos cultivos. Ya. Sí hay documentos de otros cultivos de maíz, de jitomate, que pues son mucho más importantes en el país, pero no había para estos cultivos. Entonces, cuando con ayuda de otros colegas, pues me orientan un poco en estos cultivos de importancia y por qué, fue que decidimos en conjunto también abordar un poco primero de la cebada y después con la avena. La cebada, pues, materia prima para la cerveza, para la industria cervecera. Y pues con esto que también se empezó a construir la fábrica de cervecería en la zona de Apan, pues adquirió todavía mayor importancia este cultivo. Entonces, pues tratamos también de dar alternativas y pues justamente de eso nació, ¿no? De las ideas en conjunto, lluvia de ideas de muchos colegas y que nos orientamos hacia solamente cebada, solamente avena de principio y buscar alternativas también para controlar las diferentes plagas. Además, pues es importantísimo también mencionar que los mismos alumnos que tenemos, algunos tienen sus familias, pues cultivos estos parcelas de estos cultivos, y no solo parcelas, hectáreas enormes de estos cultivos, y que también nos ayudaron a esto. Me decían, profesor, yo tengo una variedad de cebada, ¿le sirve? Claro que sí, o sea, venga, todo lo que se pueda, es bienvenido, por supuesto, ¿no? Y pues se agradece porque además no nos cobraban nada, ¿no? O sea, yo se lo traigo, no se preocupe y listo, ¿no? O sea, hay una colaboración también con los mismos estudiantes que están obviamente relacionados pues con la comunidad, o sea, son ellos mismos la comunidad. Claro. Y pues nosotros si podemos aportarles algo, pues de ahí justamente nacieron esa idea y ese interés. Oye, Paul, ¿y qué prácticas encontraste en estos campos? ¿Estaban usando plaguicidas? Por la necesidad sin echar de cabeza a los alumnos que tienes, ¿no? Generosos, pero sin echarlos de cabeza, ¿pero qué prácticas encontraste? Por la necesidad que tenían de cubrir la demanda de la industria cervecera, pues lo rápido, lo común que son los agroquímicos, porque a ellos les demandan cantidad y calidad. Entonces, si se atrevían a buscar otras alternativas, podría disminuir algunos de ellos dos y ya no les convenía. Y pues de pronto las relaciones entre ellos son de como subcontratos, ¿no? O sea, firmamos algo y tú me das tanto y yo te pago tanto. Entonces, al no tener tanta facilidad de negociación o de sub y baja de producción o de calidad, pues los obligan, de cierto modo, si lo puedo decir de esa forma, a esas prácticas. Entonces, pues justamente de eso también derivó el hecho de que pues intentemos nosotros encontrar alternativas, estamos trabajando en ello y todavía seguimos haciendo muchos estudios para poder ofrecer las alternativas. Perfecto. Sin embargo, no los hemos dejado, no los hemos abandonado, pero pues como bien sabes, una investigación, un estudio requiere mucho tiempo a veces, ¿no? Entonces, pues yo llevo ya casi 7 años aquí en ICAP y pues a veces ese tiempo es poco, ¿no? Entonces seguimos trabajando en ello y esperamos pronto de tener una alternativa al respecto, ¿no? Pero tenemos muchas ideas también. Claro, pero lo importante es que ya lo están haciendo y lo importante es que sean tomados en cuenta para que se pueda tener esa mayor vinculación y en algún momento puedan cambiar estas prácticas. De eso y más seguiremos hablando en Luciérnaga. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento.
Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos de vuelta en este tercer bloque de Luciérnaga de hoy. El tema, control de plagas de cultivo de alto impacto económico en el estado de Hidalgo, pero de forma sustentable. Y para hablar de ello está el súper especialista, el doctor Paul Misael Garza López. Él es del área académica de Ciencias Agrícolas y Forestales del Instituto de Ciencias Agropecuarias de la Universidad. Yo la verdad es que antes que nada quiero enviar un saludo a toda la comunidad del ICAP y me siento muy orgullosa después de haber estudiado esto de las plagas, de los cultivos, de que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo tenga todo un instituto dedicado a las actividades de la economía básicas, las esenciales, de las que a veces no nos acordamos. Yo la verdad es que he topado con personas muy interesadas en el desarrollo tecnológico, en este asunto del desarrollo de la inteligencia artificial, del cómputo, de cosas maravillosas que se hacen en las ciencias espaciales. Todo eso es muy padre, pero de pronto, pues dependemos de actividades tan básicas como es tener los alimentos en la mesa. Y para tener estos alimentos en la mesa hay un ejército de personas trabajando en condiciones a veces infrahumanas, que no tienen nada que ver con el desarrollo tecnológico que tanto se puede presumir de una sociedad y que también requieren de la ciencia. Y ahí está el Instituto de Ciencias Agropecuarias de esta universidad en una zona generosa por sus recursos naturales, que es la zona de Tulancingo, y pues yo me siento muy orgullosa de trabajar para una universidad pública que le presta atención a estas actividades básicas primarias. Y bueno, Paul, ya después de que me eché mi rollo de orgullo institucional, porque de verdad que me preocupa mucho esto de cómo nos alimentamos, con qué nos alimentamos y cómo podemos acercarnos a estos productos, pues ahora sí te pregunto, ¿qué onda con tu proyecto de investigación? Nos explicabas en el bloque anterior que tú volteaste a ver la cebada, que es un punto que está con un crecimiento muy importante, porque además ya se puso una planta cervecera en la región de Apan, y centraste tu atención un poco en ello. ¿Cuándo arranca el proyecto? ¿Cómo arranca? ¿Quiénes están participando? ¿Y cuál es exactamente tu metodología? ¿O en qué biológico, en qué animal o plantita o hongo te estás enfocando para poder generar un producto sustentable para este control de plagas? Bueno, primeramente me fijé en esto, como yo comenté, pues por esta necesidad que había, ¿no? De buscar alternativas sustentables en el cultivo de cebada. Uh-huh. Esta idea surge en el marco de las convocatorias que también abre el gobierno federal, específicamente de PRODEP, en la cual se ofrece pues apoyo económico para un proyecto. Claro, que es el Programa para el Desarrollo Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública. Efectivamente. Bajo esta convocatoria, pues también se permite la colaboración con otros investigadores y pues justamente cuando llego a ICAP, uh-huh, pues me encuentro con gente que estaba dispuesta a colaborar. O sea, afortunadamente tuve ese punto a mi favor, ¿no? Claro. Entre ellos, pues el doctor Oscar Arce Cervantes, que uh-huh, él tiene la formación agronómica, es agrónomo, también es biotecnólogo de formación de posgrado, uh-huh, y que pues con esta doble visión, pues sí me apoyó justamente en ver qué cultivos podrían ser factibles para una investigación y que no hubiera tanto al respecto. Uh-huh. Nos encontramos entonces con la cebada. Por otra parte, también el doctor Benito Flores Chávez, él es químico de formación, pero que tiene una visión muy buena en nutrición vegetal, uh-huh, nutrición de cultivos, uh-huh, y que pues también me dio muy buenas ideas, ¿no? Además, él tiene una gran relación con muchos alumnos y lo admito mucho más que yo. Y eso también me favoreció a buscar apoyo también por parte de los alumnos. Y pues después, un par de años después, cuando estaba el proyecto vigente, lo estábamos realizando, se incorpora la doctora Josefa Espitia López, que pues también al ser especialista en post cosecha y también en estadística, uh-huh, pues se cerró el proyecto en ese entonces. Ahora, ¿en qué se basó el proyecto? Yo trabajo desde hace muchos años con un hongo que se llama Boveria bassiana. Este hongo tiene la característica de que es capaz de infectar insectos y solamente insectos, sin infectar otro tipo de organismos. Entonces es inocuo para plantas, para humanos, para animales, y esto pues favorece su utilización.
nos abre el panorama porque no tenemos que ser excesivamente cuidadosos en su manejo y que solamente va dedicado a infectar y matar insectos. Este hongo los penetra. Ahí se utilizan como vectores, un término que ustedes utilizan mucho porque es como el vehículo para... No como vectores como tal, sino ese es el agente infeccioso, es el que produce la enfermedad del hongo. Entonces, es capaz el hongo de penetrar el insecto y matarlo desde dentro. Una vez muerto el insecto, vuelve a salir del cuerpo del insecto, pasa otro más y se continúa con el ciclo infectivo. Se puede dar una epizotia, que es lo análogo a una epidemia, a una pandemia en humanos. Es el término similar. Entonces, así se promueve la propagación de esta enfermedad y así se van controlando las poblaciones de muchos insectos. No solamente este hongo con el que trabajo, hay varios más que se utilizan a nivel mundial, como el caso de Metarrhizium manisople, que es otro hongo que tiene las mismas características, pero que además se especializa en otro tipo de insectos, en otras familias de insectos. Y estos, principalmente Boveria bassiana, que sé que llevo trabajando desde, si mal no recuerdo, 2005, o sea, ya es un buen rato. Además, se ha encontrado que puede introducirse en las plantas, en los tejidos de las plantas, sin provocarles daño, pero que a su vez le confiere resistencia para otras enfermedades o también resistencia contra insectos. Entonces, es un doble uso. Controlar insectos y además proteger desde dentro también a las plantas, lo que se llama actividad entomopatógena, que es contra insectos, y actividad endófita dentro de las plantas, confiriéndoles algún beneficio. En este caso, protección contra otras enfermedades o contra insectos que pudieran llegar a afectar a las plantas. Entonces, así va encaminado el proyecto. Esta doble actividad del hongo que les platico, y que pues le puede dar fortaleza al cultivo de la cebada, de la avena, y se ha visto también que sí favorece, por ejemplo, en frijol, en jitomate, y entonces por eso estamos probando a ver si también tiene esa misma actividad y esas mismas características favorables en la cebada. Por eso es que menciono que es un proyecto que lleva tiempo, que apenas estamos llevando a cabo y que hemos encontrado buenos resultados, solamente que en este momento no podemos dar una conclusión certera, pero que seguimos justamente trabajando en ello para poder pronto, esperemos, dar una alternativa y decir a los productores de cebada, tenemos esta alternativa, denos oportunidad de probarlo, ¿no? Tenemos conexiones, como dije, con alumnos que están también abiertos a la posibilidad y que nos han dicho, cuando quieran les prestamos un pedazo de la parcela y lo aplican. Entonces, pues estamos trabajando justamente para llegar con ellos y decirles, ya está, ahora sí, danos oportunidad de probarlo aquí, ¿no? Perfecto. Oye, Paul, ¿y cómo funciona? Bueno, ya nos explicaste cómo entra el hongo y cómo, pero ustedes propiamente cómo lo desarrollan. Es decir, en el laboratorio, lo injertan, luego lo llevan en el campo, ¿y cómo lo hacen exactamente el proceso? Para poder entenderlo. Ahorita estamos en las primeras etapas, ¿no? Primero es todo a nivel laboratorio, evidentemente, hay que irlo escalando. Entonces, ya obtuvimos resultados favorables en que el hongo fue crecido, propagado, como se dice, en un matracito, en una cajita de Petri, en nivel laboratorio. Ya se obtuvo también un inóculo, que es la forma en la que se, podemos decir, infectan a las plantas, pero en realidad no las infectan, solamente las colonizan, mediante pues estas plantitas que tenemos, plántulas en macetitas pequeñas, porque pues el espacio es reducido, y posteriormente el hongo lo ponemos en una solución con agua, con otras detergentes, y que va a favorecer que penetre a la planta. Una vez que ya nos aseguramos de que el hongo penetró a la planta y que no la mató, entonces vemos hasta dónde resiste la planta, si sigue creciendo, si genera más hojas, si genera, bueno, si completa su ciclo de vida la planta, ¿no? Entonces estamos en esa etapa de terminar los estudios en laboratorio para pasarlo ahora entonces a un escalamiento superior
y probarlo en una pequeña parcela. Si funciona, pues entonces probarlo pues ya en extensiones mayores, ¿no? Ya Claro. digo, conforme vayan dando resultados. Ya tenemos artículos publicados al respecto de que sí, efectivamente, el hongo Bomberia bassiana sí coloniza a las plantas de cebada, que no las mata, que no les afecta negativamente y que están ahí vigorosas las plantas. Entonces, bajo ese contexto, pues ya sabemos qué seguimos, qué paso seguir. Como dije, y lo reitero, es un proceso largo que está en desarrollo, que pues tenemos muy buenas esperanzas al respecto. Tenemos colaborando alumnos de todos los niveles, licenciatura, posgrado, y que pues estamos trabajando justamente para lograr algo superior. Oye, entonces, ¿cuánto tiempo llevan con el proyecto? El proyecto empezó oficialmente en el 2015. Muy bien. Llevamos ya casi 6 años y pues esperamos ya tener resultados en 2 años a lo mucho, ya certeros. Entonces, pues estamos en esas etapas, insisto, por ello. Perfecto, iniciales, muy bien. medias. Muy bien, pues ahora vamos a un corte y ya en el último bloque vamos a hablar de todos estos productos académicos que se han derivado de este proyecto de investigación, qué más pueden generar y sobre todo vamos a hablar del área académica de Ciencias Agrícolas y Forestales del Instituto de Ciencias Agropecuarias de la Universidad. ¿Te parece? Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bueno, pues ya estamos en nuestro último bloque de Luciérnaga de hoy, hablando de plagas, hablando del impacto económico que significan ciertos cultivos para el estado de Hidalgo y que además, bueno, pues hay un dato ahí de demografía muy preocupante, ¿no? Cada vez somos más personas habitando en centros urbanos que habitando en centros rurales. Prácticamente el 70%, es decir, 7 de cada 10 estamos en una ciudad y solo 3 están en los campos. ¿Y cómo queremos más productos alimenticios? ¿Cómo queremos mejorar esos procesos? ¿Cómo queremos que sean más amigables con el medio ambiente si casi nadie ya se quiere dedicar al campo? Porque además hay políticas públicas en las que se olvidan totalmente del campo y los dejan pues bajo intereses muy, muy complejos. Y de todo eso rodea al tema de las plagas. Pero cuando desde la ciencia se está buscando otras opciones, pues necesitamos que volteen a ver esas opciones. Y el doctor Paul Misael Garza López justamente está trabajando sobre estas opciones que pueden servir para el cultivo de cebada, un producto clave ya para el estado de Hidalgo. Y ahora me gustaría que nos platicaras, Paul, este proyecto de investigación que ya tienes 5 o 6 años trabajando en él y que ya le echas que 2, 3 años y ya puede quedar concluido y podría aplicarse de manera experimental ya en estos cultivos. ¿Qué productos académicos ha generado? Ya nos hablabas en el bloque anterior sobre 2 artículos de investigación, pero ¿qué más ha generado? Bueno, pues como parte de los requisitos pues sí, requisitos para poder empezar el proyecto es comprometer a qué productos académicos. Entonces se comprometieron los artículos que se mencionaban hace un momento, ya están publicados en revistas científicas de alto impacto, además que la comunidad científica tiene acceso a esta información, pero que además tenemos que difundirlo con la sociedad, no solamente con la comunidad científica. Entonces, con ello, alternativas de las más comunes son los congresos especializados en los temas, que pueden ir de todo el país, de otras partes del mundo, si en el caso de internacionales. Hay, si mal no recuerdo, 4 congresos, tanto nacionales como internacionales, al respecto, ya publicados en diferentes años, y que además es con la colaboración de alumnos de las licenciaturas de aquí de ICAP. Entonces, esta vinculación con los alumnos y pues tratar de que también se preocupen ellos mismos por lo que está pasando en sus comunidades, pues nos ha otorgado la fortuna de que los alumnos que colaboran con nosotros han sido muy buenos en ese sentido.
También ha habido tesis y tesinas de estos temas que pues quizá no se les pueda solicitar a los alumnos que hagan un trabajo tan arduo, tan específico, tan científico, porque apenas se están formando, pero créeme que lo poquito que nos pueden ayudar para nosotros es muchísimo, porque con eso vamos construyendo los productos, Claro. los artículos, vamos teniendo más datos, más información para poder continuar con el proyecto. Es un Y también ha semillero, habido, ¿no? exactamente, el semillero. Y ellos mismos son los que, pues por ahí algunos se interesan en continuar en posgrado, y pues justamente a partir de una alumna que actualmente está en la maestría, ella empezó colaborando con nosotros en este proyecto. ¡Qué padre! Entonces, justamente le gustó la línea de investigación. Este semestre ya se gradúa, ya es el final de su maestría, pero pues ya se ha interesado mucho en ello y seguimos generando productos. Muy Entonces, pues hay de todo tipo, artículos, congresos, tesis, capítulos del libro que están disponibles, que muchos de ellos están de forma gratuita para toda la comunidad en general, y pues seguimos creciendo en ese sentido, ¿no? Obviamente, pues estos productos, como ya mencioné, sin los alumnos y sobre todo también sin los colegas que colaboran en este proyecto, pues no serían posibles, ¿no? El pequeño granito de arena que cada quien pueda dar al proyecto, de verdad que siempre es bienvenido, y pues siempre hago la invitación de que aquel alumno o alumna que esté interesado en trabajar, bienvenido siempre, porque siempre se necesitan manos, ¿no? Eso es algo, es obligatorio, ¿no? Así es. Hasta incluso de otras disciplinas, química, física, materiales de otros institutos, Instituto de Ciencias de la Salud, por ejemplo, le pueden entrar ahí. Tenemos ahí varias carreras y varios investigadores expertos en diferentes cosas que se pueden integrar. Oye, ¿y cómo les va con la vinculación con instancias de gobierno, Semarnat, Agricultura? ¿Ya lo han intentado? ¿Ya han comenzado a trabajar con esto? Afortunadamente fueron ustedes muy visibles con el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación que obtuvieron en 2019, pero ya hay acercamientos con ellos. ¿Cómo vas por ahí? Ahorita en el sentido de instancias tanto gubernamentales, estatales o nacionales, tenemos una vinculación muy estrecha con el Centro Nacional de Referencia de Control Biológico, que depende de Senacica y de SADER, evidentemente. De la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Urbano. Desarrollo rural. Así es. Este Centro Nacional de Referencia pues se dedica prácticamente a buscar organismos y alternativas para controlar plagas. Ese es el objetivo del Centro Nacional. Además, uno de los encargados de la colección de hongos entomopatógenos es un gran amigo mío, porque hicimos el doctorado juntos. Él se fue para allá, yo me vine acá a Hidalgo y seguimos en colaboración. Y de verdad que es muy estrecha. Entonces, sí tenemos la vinculación con Senacica y, insisto, con el Centro Nacional de Referencia de Control Biológico, que es la piedra angular del control biológico en México. Es decir, que la aplicación no solamente el gobierno. Tu aplicación de la investigación está garantizado. Sí, por supuesto. Digo, evidentemente, pues, colaboraciones, productos, alumnos, todo lo que se pueda dar. Y no solamente con el sector gubernamental, también con pequeñas empresas o pequeños consorcios de productores que pues, nos apoyan también en el sentido de darnos semillas, en darnos el espacio, en apoyarnos de forma técnica, en mucho, la verdad. Entonces, sí tenemos colaboraciones también con las universidades, obviamente con mi alma mater, la UAM Iztapalapa, mantengo estrecha relación porque pues también se maneja ese tema. Entonces, siempre es importante esta colaboración con todas las facciones de la investigación del gobierno internacional, nacional, privado y público, ¿no? Perfecto. Ahora sí, últimos minutos para hacer un súper comercial a las ciencias agrícolas. Háblanos de las carreras que se dan ahí, invita a quienes están escuchándonos, porque realmente es un área que tenemos que voltear a verla, a estudiarla y a generar mayor conocimiento, Paul. Claro que sí, pues el instituto tiene varias carreras en diferentes áreas académicas. La primera, en la cual pertenezco en este momento, es Ingeniería en Agronomía para la Producción Sustentable, que es de donde sale esta idea del proyecto. También está la carrera de Ingeniería en Biotecnología, que es de reciente creación, pero que la
palabra biotecnología por sí sola llama mucho la atención. Claro. Está la carrera de ingeniería forestal, que cubre la parte de todos los sistemas forestales, no solamente de árboles, sino de cultivos agroforestales también, selvas, etcétera. Está medicina veterinaria, que pues igual es una carrera muy, muy solicitada. Así es. Otra carrera de reciente creación es gestión de negocios agropecuarios, un poco más destinado a la administración de estos negocios, tal cual agropecuarios, que pues es un poco más especializado. También está ingeniería en alimentos, ingeniería agroindustrial, y que pues como ves cubre todas las ramas de las ciencias agropecuarias. También se cuentan con posgrados, la maestría también de reciente creación, tiene 2 años apenas, es la maestría en Ciencias y Tecnología Agrícola y Forestal Sustentable, de la cual pues está inscrita la alumna que comentaba hace un momento. Es la primera generación que va a salir justamente en este semestre y que pues puede tener alumnos no solamente de ICAP, sino también hay varios alumnos de otras instituciones. También han venido alumnos de biología de ICBI y que pues esta línea de investigación que maneja es tan amplia que puede no solamente tener ingenieros agrónomos o ingenieros en alimentos, que necesito de otras áreas. También está la maestría en alimentos, están 2 programas de doctorado directo y de modo tradicional en ciencias agropecuarias, y que también puede alimentarse de alumnos que provengan de otras maestrías o otros programas educativos afines. Entonces, pues como ves, es muy holístico en la parte de las ciencias agropecuarias, la oferta educativa que tiene el ICAP, y que de verdad que todos ellos, los alumnos que estén interesados en entrar a la licenciatura o posgrado, pueden colaborar con cualquier proyecto que esté vigente en el ICAP, no solamente con el mío, sino con cualquiera. Y pues de esto se genera conocimiento, se genera ciencia, se genera pues prácticamente recursos humanos, y que salen, se gradúan, obtienen su grado y pueden llevar alternativas a sus comunidades. Eso creo que es lo importante de ICAP. Es lo noble. A sus comunidades, mejorarlas, exactamente, y darles pues el beneficio económico que pues sin el dinero, pues ¿cómo le hacemos, no? Así es. Pero de una forma sustentable y que cuide el medio ambiente, ¿no? Digo, comercial tal cual de la sustentabilidad que hay en el ICAP, es lo importante, ¿no? Creo que es lo más importante de ICAP y que me ha permitido tener este proyecto también sustentable. Perfecto. Misael, pues yo te agradezco mucho este súper comercial porque vale la pena que volteen a verla. Es un orgullo tener el ICAP aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y luego, bueno, con ese cuerpo de investigadores tan expertos. Muchísimas gracias, Paul. Muchas gracias, y estos micrófonos los puedes asaltar cuando tú quieras porque necesitamos sensibilizar sobre nuestros productos del campo, sobre lo que necesitamos para tenerlos de mejor calidad, pero también necesitamos voltear a ver como sector económico y sobre todo la ciencia que se hace alrededor de él. Así que te agradezco mucho, ha sido un súper programa, mucho éxito y estaremos muy pendientes de los resultados de esta investigación. Gracias, Paul. Muchas gracias por la invitación y por el tiempo. Gracias. Gracias, Alfredo Barrón, por estar acompañándonos en la producción de este programa, el director de Radio Huejutla. Gracias a Daniela Villegas, nuestra productora en Pachuca, y a todas las personas que hacen posible que este programa se replique en el Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Soy Elsa Ángeles y que tengan una muy feliz tarde. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entrevistas, información, actividades institucionales en materia de investigación. Te esperamos el próximo martes a las 12 horas. Luciérnaga. Luciérnaga. Luciérnaga.